Hola hermanitos, buenos días. Les quiero compartir algo aquí en medio de mi convalecencia que bueno, me ha dado la oportunidad de leer varios libritos y he reunido por aquí varios textos al respecto de una duda que a veces nos puede asaltar a nosotros o algunos pueden llegar a discutir frente a nosotros y como católicos muchas veces no sabemos qué responder. Bueno, con tanto pobre en el mundo, ¿por qué la iglesia no vende todas esas riquezas que tiene para no ir muy lejos? Todo lo que tiene de riquezas artísticas en el Vaticano. Eso sería muy interesante. Inclusive Francisco, que es tan dado a ayudar a los pobres, ¿por qué no toma esa iniciativa? Pues les voy a contar algo. Primero, la iglesia no es la institución religiosa más rica que existe. Y luego tenemos un problema, es que, por ejemplo, si el Papa Francisco quisiera vender la Piedad de Miguel Ángel, pues la subasta no podría comenzar sino con un precio base de unos $1.000 millones, así de sencillo. Sin embargo, por más que el Papa Francisco quiera o los papas que vengan quieran vender la Piedad de Miguel Ángel, pues no van a poder hacerlo, porque esos bienes artísticos han sido declarados por la UNESCO como patrimonios de la humanidad, o sea, tal cual como son patrimonio de la humanidad la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto, la Acrópolis de Atenas, etc. No se pueden vender por más que la iglesia quisiera vender todo lo que está dentro del Vaticano y especialmente lo que está dentro de los museos vaticanos. ¿Cuál es el valor comercial de las piezas que se exponen en el Museo Vaticano? Pues les cuento que el valor comercial por ser patrimonio de la humanidad es de €1. ¿Cuánto recogeríamos entonces vendiendo 1.000 o 1.500 obras que pueden existir dentro de la Capilla Sixtina? Absolutamente nada en comparación con lo que realmente pueden valer y con lo que quisiéramos complacer a muchos pobres o hambrientos que están en las calles. Entonces no es negocio. Primero porque no se puede vender y después porque el precio es tan ínfimo que es totalmente desproporcionado hacer el negocio. Eso para tener una idea de los bienes de la iglesia. Además de eso, el Museo del Vaticano, en este caso pues cuando uno entra a ver la Capilla Sixtina y todo, la iglesia ha tenido una iniciativa muy bonita y es que una vez al mes, como no lo hacen los museos internacionales y famosos del mundo, una vez al mes la entrada es totalmente gratuita. Entonces el que no puede entrar a ver las bellezas de la Capilla Sixtina del Museo Vaticano porque no tiene dinero, muy fácil, espera la fecha en que sea gratuito y entra sin ningún problema. Ahora bien, además de esas obras de arte que son invaluables porque son patrimonio, la iglesia puede tener otros bienes y tiene otros bienes dentro del Vaticano. Están estimados más o menos, según un estudio de Andres Chernin, en $800 millones. Pero es que eso es un platal. ¿Por qué no vendemos entonces eso y se lo damos a los niños pobres? Bueno, pues hagamos una comparación de lo que son las riquezas en el mundo y del trabajo que hace la iglesia, a ver quién tendría más obligación de ayudar a aquellos pobres y hambrientos que hay por el mundo. Pues repito, la cifra entonces de esas posesiones de la iglesia solo en el Vaticano son de $800 millones. 800 millones. Para el 2014, ¿cuál era el estimado de la fortuna de un hombre como Carlos Slim? 73.000 millones. Miren la diferencia entre los 800 millones de los bienes de la iglesia en el Vaticano y estos 73.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que Carlos Slim tiene 100 veces más fortuna, solo él, porque no estamos hablando de la fortuna familiar, solo él tiene 100 veces más fortuna, más dinero que lo que tiene el Vaticano en bienes propiamente. Vamos de ahí para abajo, pasaremos por Bill Gates, Amancio Ortega, etcétera, tal. Bueno, 800 millones de dólares. Ahora resulta que, ¿cuántos son los empleados que tiene el Vaticano? Pues alrededor de unos 2.800 en el Vaticano y en la ciudad del Vaticano, que sería diferente porque es el Estado del Vaticano, tendría unos 1.900, 2.800 y 1.900 vienen siendo unos 4.600, 4.700 personas. Hay que pagarle a estas personas mensualmente, obviamente el valor de sus honorarios. Eso y otros gastos que la iglesia tiene, porque el Vaticano tiene gastos también, aunque no lo creamos, tiene que pagar servicios públicos. A partir del año 89 le fue quitada la exención de impuestos y debe de pagar impuestos por más de 750 propiedades que tiene por fuera del Vaticano. ¿En cuánto ascienden entonces los gastos del Vaticano? En por lo menos a la fecha en unos 320, 350 millones de dólares.
Bueno, pero es que la iglesia tiene mucho dinero y recibe de todas las diócesis en el mundo entero. Perfecto, está muy bien, recibe mucho dinero. Vamos a ver entonces, por ejemplo, lo que puede recibir la iglesia. Miren este dato. ¿Cuánto gasta solamente en personal, en honorarios de personal? O sea, en sus empleados la iglesia gasta 125 millones de euros al año. Solamente sus empleados. No estamos hablando de lo que puede ganarse de pronto un sacerdote que puede trabajar en las oficinas del Vaticano. No, son empleados laicos que trabajan. Bueno, ahora, hay una famosa colecta anual que se llama la colecta del óvulo de San Pedro. La hace la Iglesia Universal en todas las parroquias para darle al Papa. En sus mejores años, esta colecta ha recibido un valor total de unos 100 millones de dólares. Uy, pero eso es mucho dinero. ¿Por qué no le van de comer a los pobres con ese dinero? Pues resulta, queridos amigos, que la Iglesia no solamente tiene que pagar esos empleados en el Vaticano, no, cada arquidiócesis tiene sus empleados. Además, la Iglesia tiene obras sociales, obras de educación, obras hospitalarias que ninguna institución tiene, ni siquiera el propio Carlos Slim, con una fortuna de unos 75 mil millones de dólares. Ya dijimos que 100 veces más del valor de los bienes de la Iglesia en el Vaticano. ¿Qué es lo que tiene que mantener la Iglesia en el mundo entero y qué es lo que mantiene el Papa Francisco? Pues no solamente los resguardos y refugios para cristianos perseguidos en el mundo entero, donde se protege no solo a cristianos, sino también a musulmanes y a personas creyentes de otras confesiones religiosas. ¿Cuántas instituciones tiene la Iglesia en el mundo entero de caridad? De caridad, oído, o sea, que no se le cobra a nadie por prestarle un servicio y que es asistido por religiosos, religiosas y sacerdotes. 123.009 instituciones. ¿En medio de qué? De hospitales, dispensarios, leprosarios, hogares de ancianos, orfanatos y guarderías, centros de orientación familiar, centros de educación especial y otros. Repito, 123.009 instituciones de caridad que la Iglesia tiene en el mundo entero. Entonces, para no ir muy lejos, porque no voy a dar más datos, una cosa cortica para que todos lo puedan oír y leer, les recomiendo el libro entonces de Andrew Cherny, además de otros libros. Andrea Tornelli también tiene algunos estudios a este respecto, Carlos Lottieri en Italia, sobre las riquezas del Vaticano. No vale la pena vender lo que tenemos, porque como les digo, la piedad de Miguel Ángel vale €1. Eso es lo que vale la piedad de Miguel Ángel. ¿Qué nos ganamos con vender la piedad de Miguel Ángel en $1.000 millones? Esos $1.000 millones se nos van a ir en un momentico pagando los gastos que solo la Iglesia tiene en el Vaticano. Si un rico o un famoso lo va a tener encerrado en 4 paredes. En cambio, ahí donde está, en la Basílica de San Pedro, todo el mundo puede gozar de ella y todo el mundo ha gozado gratuitamente durante varios siglos. Y para terminar, solamente les doy un dato. ¿Por qué le piden solo a la Iglesia que venda sus bienes y no le dicen, por ejemplo, a los mormones que den un poquito del dinero para las instituciones pobres que la Iglesia mantiene? Pues resulta que solamente en el 2010 los mormones ganaron, según el New York Times, ganaron $30.000 millones al año. Eso es absolutamente, un superávit en comparación con lo que la Iglesia recibe anualmente en materia de donaciones. Repito, $30.000 millones. Y si vamos a hablar de los testigos de Jehová, que solamente se logró sacar una información porque se filtró, ellos no dan razón de sus gastos y de sus ingresos y de sus egresos, no. Solamente para el año 2008, en la venta de libros, se estimaron casi 1.000 millones de euros de ganancia. Aquí está. ¿Por qué no le decimos a los mormones o a los testigos de Jehová más bien que nos ayuden a patrocinar las 123.009 instituciones de caridad que tiene la Iglesia en el mundo entero? Ahí está. Entonces, si entramos al Museo Vaticano, si entramos a alguna iglesia bonita en Roma o en Francia, Chartres, Notre Dame, démonos cuenta que estos son grandes museos, lugares bellos hechos para la gloria de Dios, que inclusive las sociedades de prostitutas en la historia se peleaban por dar una donación para poder construir estas iglesias. O sea, son patrimonio de todos. Y la solución para el mundo, para la pobreza, el hambre del mundo, no está en vender lo que la Iglesia tiene. No es. Bueno, ahí les comparto. Chao.